Dios les bendiga más. Amén. Aleluya. Nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos con el Señor de estar en este lugar. Amén. Amén. Si son tan amables, hermanos, les voy a pedir de que abran su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a estar meditando en una poderosa palabra. Aleluya. Yo la voy a leer, usted la tiene en la versión Reina Valera 1960, yo la voy a leer en otra versión. Aleluya. Pero es para que entendamos un poquito mejor lo que el Señor nos quiere decir. Sí, amén. Dice en mi Biblia, ¿verdad? Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Amén. Tomen asiento, hermano. Aleluya. Aleluya. Gloria al que vive. Yo le puse por nombre a esta meditación un nuevo comienzo. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Amén. Sí, amén. Nosotros los cristianos, o las personas en general, en un determinado momento quisiéramos perder la memoria y no acordarnos de nada, de nuestro pasado, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, y comenzar de cero, ¿verdad? Asimismo, nosotros los cristianos también, en algún momento, para alcanzar las bendiciones del Señor, una de las principales necesidades, lo digo como necesidad de los hijos de Dios, es que tenemos que olvidarnos del pasado. Porque nosotros no podemos vivir en el pasado. Para poder alcanzar las bendiciones, tenemos que tenerlos puestos los ojos como el águila en nuestro objetivo. Y ese objetivo no lo podremos lograr si mantenemos los ojos en el pasado. Es por eso que en esta tarde, el mensaje de esta tarde es un nuevo comienzo, un nuevo reseteo. Nosotros caminamos por el mundo visualizando y queriendo alcanzar muchas cosas. Los jóvenes queriendo alcanzar un año de estudio completado, que ya pronto lo van a terminar. Cada uno de nosotros tenemos metas a cortos y largo plazo. Pero ¿qué pasa cuando esas metas no las podemos alcanzar? Aleluya. ¿Qué pasa cuando esas metas no salieron como nosotros lo teníamos planeado? Aleluya. ¿Verdad? Entra la frustración, entra en nuestro espíritu la derrota, y el enemigo se apodera de eso para decirnos a nosotros que no servimos para nada. Santo. ¿Qué pasa cuando usted le prometió a Dios que este año iba a ser el año de poder? Aleluya. Que este año usted iba a ser un mejor cristiano, que usted iba a ser un mejor evangelista, una mejor predicadora, que este año iba a dejar de trabajar menos horas para dedicarle más a Dios. Sí. Y cuando esas cosas no pasan, en nuestro espíritu se frustra. Lo digo por mí mismo, porque muchas veces nosotros le hacemos promesas al Señor que no somos capaces de cumplir, ¿verdad? Pero lo importante en esta tarde es que todos nosotros podemos tener un nuevo comienzo. Podemos de hoy en adelante decirle al Señor: ayúdame a comenzar de nuevo, Señor. Sí, amén. Nosotros como matrimonio, como padres, como hijos, necesitamos un reseteo también. En nuestros hogares a veces caemos en la monotonía, caemos ¿cómo se dice? Los acostumbramos a vivir una vida como robot. Amaneció el lunes, lo mismo, dice. El martes, lo mismo. Y lo hacemos todo mecánicamente. El martes tenemos reunión, pero no lo hacemos con ese deseo de servirle al Señor. El miércoles no tenemos iglesia, vamos. O el domingo tenemos iglesia nuevamente. Y a veces nosotros hemos perdido ese deseo de estar en el fuego del Señor. Sí, amén. Hemos perdido ese deseo de orarle al Señor. Aleluya. Ese deseo de alabarle al Señor, que las canciones de las alabanzas salgan del corazón. Sí, amén. Aleluya. Sí, así es, amén. La iglesia de hoy en día no es diferente a la iglesia pasada. Sí. La iglesia pasada entró en un conformismo.
igual que la iglesia de hoy en día, ha entrado en conformismo. Así es. Los grandes cambios lo han hecho 2 o 3 personas que se han determinado a resetearse, Aleluya. a ya no ser igual, a no ser el mismo. Amén. Decía una alabanza: yo estoy aquí porque te necesito, Señor. Amén. Aleluya. Y cuando nosotros comprendemos que en realidad necesitamos a Jesús, es cuando nosotros obligamos a nuestra carne. Amén. Y le decimos: alma mía, alaba a Jehová. Aleluya. Alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y la palabra nos dice en Hebreo 12 que tenemos que despojarnos del peso, del pecado que nos asedia. Nosotros venimos caminando con una mochila muchas veces. Problemas con los hijos en la escuela, problemas en el trabajo, problemas con nuestra economía, problemas con la Yaré, quiera Dios, ¿verdad? Problemas que no hay gasolina, problemas que qué voy a cocinar esta tarde para nuestros hijos. Y ya cuando venimos al Señor no podemos desconectarnos de todas esas cosas y nos arrodillamos y queremos pelear con nosotros mismos para poder enchufarnos con el Señor. Así es, amén. Pero es imposible desenchufarse porque somos una misma persona. Sí, verdad. Y muchas veces estamos queriéndole decir: Señor, yo sé que tú eres grande, pero estamos pensando en mañana. Sí, verdad. Estamos pensando en la tarea del niño. Estamos pensando que quedó sucia la olla de los frijoles o se van a arruinar. Estamos pensando en todo, Es cierto. menos en el Señor. Santo, ayúdanos, Padre. Por eso nosotros, aleluya, cuando venimos al Señor, cuando venimos y nos postramos ante Él, nosotros tenemos que obligarnos a nosotros mismos a no pensar más que en la adoración a Dios. Sí, amén. Por eso es que nos cuesta tanto levantar las manos en la adoración. Por eso es que nos cuesta tanto cerrar los ojos y orarle al Señor. ¿Por qué? Porque andamos cargados de todas las cosas. Andamos cargados de los problemas. La Biblia dice que tenemos que despojarnos de todas esas cosas. Además de eso, nosotros no podemos vivir en el pasado. Ese es un problema. Y el otro problema es cuando nosotros hemos visto la gloria de Dios y queremos vivir en esa gloria pasada. Nosotros tenemos que olvidarnos, como dijo Pablo, olvidando totalmente el pasado, metiendo hacia el presente, para así poder alcanzar, dijo Pablo, lo que Dios tiene preparado para mí. Les decía, si nosotros vivimos pensando en el pasado, jamás vamos a poder alcanzar las bendiciones de Dios. Nosotros tenemos que despojarnos de nuestra mente quiénes somos. ¿Por qué? Porque tenemos que meter en nuestra memoria que nuestro Dios es tan grande que Él puede darnos todas las cosas. Amén. Aleluya. Sí, Señor, así es. Gloria a Dios. Amén. La Biblia nos enseña, hermanos, que de lo más vil y de lo más despreciado de este mundo, Dios ha levantado a personas comunes. A personas que nadie daba nada. Amén. A personas que cuando se miraban decían: ¿y este? Personas pisoteadas. Así es. Personas maltratadas, criticadas, menospreciadas. Pero de esas personas en manos del Señor son personas poderosas. Aleluya. Yo les traigo un ejemplo de una persona de esas. Quiero que vayan al libro de Marcos, Aleluya. en el capítulo 5. Sí, Señor, bendito sea tu nombre. Ahí hay una historia poderosa, hermano. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Amén. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. Lo vamos a leer, siempre dándole la honra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los ganaderos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ponga atención, hermano. Que tenía su morada en los sepulcros
y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio, pues, que a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Aleluya. Quiero remontarlos a ustedes en un viaje. Que me acompañen hasta ese momento, cuando Jesucristo venía con sus discípulos, después de haber callado la tempestad, de haberle dicho al mar y a los vientos: enmudécete y calla. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Amén. Jesucristo entra a una región, Sí. ¿verdad? Amén. Se baja de su barca y los discípulos vienen con él. Dice que a lo lejos una persona que se encontraba atormentada, muchos años había sido atormentada por espíritus inmundos. Dice que esta persona tenía la característica de que no andaba ropa, andaba desnudo, que no tenía un hogar. Dice que dormía en los sepulcros. Sí, amén. No tenía familia, porque todo el mundo se avergonzaba de aquel loco. No tenía nadie que le diera alimentos, porque aparte de que él no estaba en sus cabales, era una persona agresiva. Era una persona que nadie lo podía dominar, que nadie lo podía detener. Él mismo rompía las cadenas. Él lo dejaba sujetarse. Era uno de esos locos que agarraba piedras, ¿verdad? Y que la mayoría de las personas lo que querían era que estuviera lejos de ellos. Amén. Sí, sí. Entonces, viendo la vida de este hombre, ese hombre no era querido en la región. Sí, amén. A ese hombre lo querían lejos. Me imagino que ese hombre no se bañaba. Me imagino que ese hombre era peligroso. Sí. No era agradable para la vista verlo. No, los padres cuidaban a sus hijos. Uy, ahí viene el loco. Esconden a sus hijos. Sí. ¿Verdad? Porque era una persona que no estaba en sus cabales. Era despreciado. Era corrido del lugar. ¿Verdad, mi hermano? Dice que a lo lejos miró a Jesús. Y dice que cuando miró a Jesús empezó a clamar a gran voz, a decir: ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Aleluya. Aleluya, gloria al que vive, aleluya. Lo mejor que pudo haberle pasado a ese hombre era que Jesús hubiera llegado a ese lugar. Wow, sí, amén. Sí, amén. Ese hombre tenía años de estar atormentado, Sí. años de vivir en el anonimato, Bajo el yugo. años de vivir bajo el yugo de la esclavitud del enemigo, Amén. años de vivir una vida desastrosa. Santo. Pero un día tuvo un nuevo comienzo. Ay, Y ese nuevo aleluya. comienzo fue gracias a que Jesús pasó por ahí. Bendito Dios, amén. Sí. Oh, gloria a Dios, este es poderoso, hermano. Amén. El enemigo ya lo tenía marcado a él Sí. como el loco del pueblo, el endemoniado. Ese es el título del nombre que le habían dado. Nadie sabía cómo se llamaba ese hombre. Nadie lo reconocía por su nombre. Ni él mismo reconocía a nadie si alguien le hablaba por su nombre. No. Para él,
para él, lo único que estaba escrito en su vida era muerte y perdición. Muchas veces los familiares pensaban o desearon de que mejor el Señor lo matara, para que dejara de estar sufriendo. Muchas personas al opinar acerca de la vida de este hombre es que no servía para nada, que lo mejor era que se muriera, porque él ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Nadie daba un 5 por él. Nadie. Amén. Nadie. Amén. Nadie lo respetaba. Amén, hermano Mario. Nadie lo miraba con buenos ojos. No, no, nada. Sí, ¿A cuántos de nosotros no nos comparamos con él? Antes de venir a Cristo, ¿qué éramos nosotros? Nada, hermano. No éramos nada. Teníamos el mismo camino de este hombre. Muerte. Porque el que está apartado de Cristo, la muerte lo espera. Amén. Y la perdición. Amén. Hasta que el sol de justicia un día amaneció para este hombre. Y este hombre tuvo un nuevo comienzo. Gloria al Cristo que Jesús. vive, aleluya, amén. Aleluya. Sí, Señor, amén. Aleluya. Amén, aleluya. Jesucristo, viéndolo en los ojos, le dijo a todos los espíritus inmundos que salieran de él. Que salieran de él. Y dice que los espíritus le clamaban y le decían a Jesús que si podían introducirse en un hato de cerdos. Pero yo quiero que quite la mirada de ese hato de cerdos usted, que le enfoque nuevamente en el hombre. Amén. En aquel hombre desnudo, aruñado, barbudo, peludo, sucio, apestoso, Sí, amén. con las uñas grandes. Aquel hombre que babeaba. Aquel hombre que nadie daba un peso por él. Aquel hombre que era esclavo de Satanás y que el Señor lo reprende. Amén, amén. Ese hombre vino a ser libre en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Aleluya. Amén, gloria a Jesús. Dice en el capítulo 10, el versículo 16 de Marcos 5, y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Hermanos, esa persona cuando cobró en sí, cuando recobró la conciencia, ese hombre le tenía miedo a todo el mundo. Le rogaban que se fuera porque le tenían miedo. Le decían que se fuera de su entorno. Y vino Jesús después de estar un par de días ahí. Dice que entrando nuevamente Jesús en la barca, al que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Jesucristo, imagínense, después de haber predicado, después de haber hecho lo que tenía que hacer en ese lugar, Jesucristo vuelve a la barca. Y el primero que está en la barca es este demonio, esta persona que había recobrado la conciencia. ¿Cómo lo vamos a llamar? Pongámosle un nombre. ¿Cómo le podremos llamar? Martinoli. Este Martinoli llegó a la barca y le dijo: Jesús, déjame ir contigo. Sí, amén. Porque él ya no reconocía familiar. Para él era un extraño en su mismo lugar. Jesucristo, y miren lo irónico de la respuesta de Jesús. Jesucristo a todo el mundo le decía: sígueme, sígueme, sígueme. Pero a este Martinoli le dijo no. Le dijo: quédate. ¿Por qué Jesús le dijo quédate a Martinoli? ¿Por qué no le dijo sígueme? Miren lo que le dice. Le dijo Jesús: no, sino que vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aleluya.
En ese preciso momento en la barca nació el primer evangelista. Wow, aleluya. Este hombre no tenía mucho conocimiento de la palabra, pero tenía un testimonio poderoso. Poderosísimo, amén. Me imagino que de entre los 12 le dijo a Juan: Juan, quítate la camisa. Pedro, quítate las sandalias. Tú el abrigo. Y se lo pusieron a este hombre. Sí. Y le dijeron, después de haberlo alimentado, después de haber platicado con él: vete a tu casa. Porque no hay mayor poder que decirle al mundo: tú sabes quién yo era Sí. y mira quién soy yo. ¿Quién soy yo? Amén. Este hombre, Aleluya. el mensaje de predicación de este hombre no era tan elocuente, no era tan extenso, eran sencillos. Me imagino que él se paraba y solo les decía: hermanos de la comunidad, ustedes sabían quién soy yo y Cristo me liberó. Mírenme cómo me tiene. Amén. Este era el mensaje de poder que llevaba este hombre. Sí. Que había una segunda oportunidad, tercera, cuarta, no importa cuántas oportunidades Dios te haya dado. Lo importante es que hay un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Amén. Que siempre que tú le des tu vida a Cristo, tendrás un nuevo comienzo. Aleluya. Habrá una nueva perspectiva para tu vida. Oh, gloria a Dios. Sí, amén. Este hombre entró a su aldea. Entró a los de su casa. Y cuando lo miraron, todo el mundo se asustó. Y dijo: ¿no es aquel que andaba tirando piedras allá? ¿No es aquel que dormía en los sepulcros? Hoy está con una corbatita, bien cambiado, con una Biblia bajo el brazo, diciendo: hay esperanza Amén. en Cristo Jesús. Aleluya. Hay esperanza en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. Amén. El diablo es un mentiroso y que el Señor lo reprenda. Amén. Muchas veces te va a tirar a matar. Te va a tirar a desquiciarte. Entrégale tu vida a Cristo y tendrás un nuevo comienzo. Amén. Deja el pasado atrás. Que nadie te acuse del pasado. Siempre y cuando tú enderezas tus sendas Sí. y empieces a caminar en Cristo Jesús. Gloria a ti, aleluya. Porque en Cristo Jesús hay un nuevo comienzo. Segunda de Corintios dice que las cosas viejas pasaron. Para este hombre todo eso pasó. Aleluya. A este hombre todas las cosas fueron hechas Nueva. nuevas. Aleluya. Aleluya. Muchas veces nosotros en algún momento hemos deseado agarrar un bus y irnos sin saber a dónde irnos. Lejos. Simplemente irnos. Sí. No sé si a ustedes les ha pasado por la cabeza. Amén. Creo que a los adultos en algún momento se nos pasa por la cabeza ir a un lugar que nadie nos conozca. Amén. A veces nosotros mismos hemos querido ni saber nosotros mismos quiénes somos. Simplemente comenzar de cero. Así es. Empezar de nuevo siempre. Y qué bonito es cuando Dios te da la oportunidad Amén. de comenzar de nuevo. Así es, hermano. Qué bonito es cuando Dios no te acusa. Cuando Dios no te acusa, Sí, amén. sino que te da la oportunidad de empezar una nueva vida. Así es. No dejes que te marquen el diablo diciendo mentiras de ti. Sí. El diablo no sabe quién tú eres. Ujú. Cristo está en tu vida. Aleluya. Cristo está en tu vida. Y Él es el que dirige tus pasos. El enemigo va a venir a hablar mentiras de ti. Va a venir a contar historias que no lo son. Va a venir a querer enseñar a una persona que tú no eres. Sí, amén. Pero el pasado ha quedado atrás. Sí. Todas las cosas son hechas Nuevas. nuevas en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús nosotros somos una nueva creación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién dirá, ella no es digna Amén. de recibir la bendición?
Muchas veces, yo siempre me gusta ver en mi contorno, entre más oscuro está, es porque está más pronto Amén. a salir el sol. Aleluya, gloria a Dios. Siempre que el enemigo te levante una batalla, sonríe porque más cerca está la bendición. Aleluya, gloria a Dios. Dice el Romano que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan Ayuda para bien. para bien. Así es. Este es conforme al propósito de Él. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Sí, amén. Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el camino por donde Él nos lleva? El enemigo quiere siempre tijiretear ese camino. Quiere sabotearte esas bendiciones. Amén. Él va a querer siempre robarte lo que Dios te quiere dar. Amén. Y lo primero que va a venir es atormentar Así es, amén. a esta persona. Me imagino que muchos le dijeron, en 2 semanas tú vuelves otra vez a andar loco. Imagínense. La profetisa o maldiciones. Pero este fue el primer evangelista preparado por Cristo. Aleluya. Aleluya, gloria a mi Cristo Jesús. Y lo más importante, Él no cayó su boca. Sí. Dice en el 26, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se Maravillado. maravillaban. Amén. Este hombre no cayó su boca. Sí. Decápolis era la ciudad donde él vivía, o el cantón o la región donde él vivía. Pero él ya bien vestidito y rasurado decía, ustedes me conocieron quién era, Cristo me ha restaurado. Amén. Ese era el mensaje de él. Sí. Ese era el mensaje de él. Vengan a Cristo todos los que estén cargados y cansados. Cristo les dará un nuevo comienzo, Sí. un nuevo amanecer. Ese era el mensaje, un mensaje sencillo, pero poderoso. Como dijo Pablo, cuando Pablo se presenta ante los griegos, dice Pablo, yo no vengo con palabras persuasivas, dijo Pablo, sino que vengo con poder y demostración del Espíritu Santo. Así es. ¿Y qué mayor poder que ver una persona restaurada Sí, amén. en sus cabales? Sí. Gloria a ¿Qué Dios. mayor poder? Aleluya. El testimonio suyo, mi hermano, es poderoso. Amén. El testimonio de uno es poderoso. Amén. Es poderoso. ¿Por qué? Porque en uno mismo demuestra que sí funciona el poder de Dios. Sí. Cuando uno le dice yo era y ahora soy el hermano Mario. Amén. Yo era ella, pero ahora soy la hermana Julia. Sí, amén. Y cuando las personas ven el testimonio, que en realidad hemos cambiado, que en realidad ha habido un cambio o un giro en nuestra vida, dicen, en verdad, Cristo restaura, Sí, amén. Cristo salva. Aleluya. Esto fue lo mismo que dijo el soñador. ¿Cuántos conocen a José, el soñador? Amén. Vayan al libro de Génesis para terminar, mi hermano. Ay, la mujer que vive, En el capítulo 41. Y se va al versículo 50. Amén. José, la vida de José había sido una vida que podemos decir de tragedia en tragedia. Sí, amén. Génesis 41, versículo 50 hacia adelante. No se me adelante, mi hermano, ya lo están leyendo. Aleluya. Amén. La vida de José había sido una vida de tragedia. Sí, amén. Una vida que cualquiera de nosotros podría decir, wow, ese hombre sí sufrió. Sí. Primero, quedó sin madre a una edad muy temprana. La mamá de él se murió, ¿verdad? Y él era uno de los hijos más pegados a su padre.
Y su padre le tenía mucho amor hacia él. Y hizo mucha demostración de ese cariño hacia él, haciéndole una túnica. Pues sus hermanos al ver esto, agarraron envidia y resentimiento, al punto de quererlo matar. En muchos días, en muchos momentos, ellos conspiraban y decían, ¿cómo vamos a deshacernos de José? Matémoslo, matémoslo. Hasta que llegó el día en que lo vieron venir y lo metieron en una cisterna. Amén. Luego de meterlo en aquella cisterna, conspiraban y decían, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? Hasta que uno de sus hermanos dijo, no, mejor vendamos como esclavo. José es vendido como esclavo, llevado al palacio, en manos de Potifar. Él empezó a trabajar como esclavo. Pero la mano de Dios estaba en él. Fue un joven que prosperó, que prosperaba todo lo que él tocaba. Sin embargo, el enemigo siempre queriendo sabotear la vida de José, lo metió en un problema. La esposa de Potifar puso los ojos en él. Al punto que después conspiró porque José hizo lo correcto, salió corriendo y no cayó en la tentación. Amén, bendito Dios, así es. Por haber hecho eso, él entró en la cárcel. Sí. Y pasó varios años en la cárcel. Y la cárcel en aquellos tiempos no es como la cárcel de hoy, que te dan un trajecito y tu comida a las 6 de la mañana, a las 12 y a las 6. Y que puedes ir al gimnasio y que hay médicos si te enfermas. No. La cárcel donde él estaba es que de 6 de la mañana a 5 de la tarde lo sacaban a trabajo forzado, a trabajar forzadamente, a picar piedra para las construcciones del faraón. Era una vida de trabajo, con una cadena. Y cuidado te escapas porque habían centinelas cuidando de que si tú dabas un movimiento de quererte escapar, te tiraban a matar. Su mente, imagínense, los pensamientos de José. Wow, de ser el niño bonito de mi papá, aquí como esclavo. Pasaron años. Al punto de que después de haberle dicho los sueños del faraón y el faraón haberlo restituido en el palacio, el corazón de José todavía había aquello. Había aquel resentimiento con sus hermanos. Dice la Biblia que llegaron sus hermanos por el hambre. Llegaron a la tierra de Egipto a buscar alimento, granos. Y José probando si eran en verdaderamente los vivos aquellos sinvergüenzas o habían cambiado. Ellos mostraron que habían cambiado. Entonces José dice, en realidad no fueron ustedes. He entendido de que fue la mano del Señor que me guió todos estos días hasta estar en este lugar. Y lo primero que hace José cuando él y su esposa tienen un bebé, le nacieron 2 hijos, dice el 50. ¿Están ahí? Y le nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre. Y cuando dio a luz a Sanat, o sea, a la esposa, la hija de Potifar, sacerdote de Og, y llamó José al primogénito Manasés. Porque dijo Dios, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Yo buscaba en el diccionario qué significa Manasés. Manasés significa olvidar. Pero significa olvidar porque uno lo ha deseado. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en esta tarde. Que para poder tener un nuevo comienzo, tenemos que olvidarnos de quiénes somos. Que en nosotros haya ese reseteo para que volvamos a ser mejores cristianos. Amén. Lo que yo le quiero decir en esta noche, mi hermano, es que Dios me ha mandado a decirles
que Dios no quiere que usted vuelva a ser la hermana Carmen, Amén. sino que Dios quiere que usted sea una nueva hermana Carmen. Gloria a Dios, ¿Me aleluya. van siguiendo? Amén. Aleluya. Yo he estado meditando en esta palabra. Tengo una semana de estar meditando en esta palabra. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Yo decía, Señor, pero un nuevo comienzo. Qué bonito tema para expresarlo. Pero lo que el Señor Amén. en sí me quería decir es de que Él no quiere que yo diga, voy a comenzar de nuevo, Señor, a ser el mismo hermano Mario. No. Dios no quiere que yo trate de ser el mismo que era antes. Sí, amén. No sé si me explico. Sí, amén. Dios quiere que sea uno nuevo Amén. en Él. Aleluya. ¿Por qué? Para que no tengamos limitaciones a la hora de adorar. Aleluya. Para que no tengamos ningún estorbo a la hora de exaltar el nombre del Señor. Que nuestra vara no esté tan baja a la hora de medirnos en la adoración. Que si nosotros orábamos 5 minutos, que el viejo Mario nunca pasó de 5 minutos, que hasta ahí yo me quede. No, Él quiere que yo sea un nuevo Mario. Amén. Que mi adoración sea una mejor adoración, una nueva adoración. ¿Me explico? Que la hermana Yuli no sea la misma hermana Yuli Amén. de siempre, sino que como las águilas, ella se rejuvenezca y sea una nueva hermana Yuli. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere a través de este mensaje, llegar a nuestra vida y a nuestros corazones. Amén. Que no tratemos de ser los que fuimos ayer, o los que fuimos hace un año, o en nuestro apogeo cuando aceptamos a Cristo. Dios no quiere que seamos aquel hermano Mario cuando aceptó a Cristo. Dios quiere que yo sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Dios quiere que nuestras expectativas estén en lo más alto, que nuestra adoración sea más excelente. Sí. Aleluya, que le demos más al Señor. Dios no quiere parches en nuestra vida. Sí, amén. Dios dice en la Biblia que hace nuevas todas las cosas. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos una nueva vida en Él. Que no tratemos de ser los que fuimos antes, sino que seamos unas nuevas criaturas, guiados por el Espíritu Santo. Que deseemos siempre estar más cerca de Él. Que deseemos siempre alcanzar más grandes cosas en Él. Que nuestra mirada la pongamos más alta de cuando comenzamos a creer. Eso es lo que el Señor me decía a mí. Y yo se lo paso a usted, mi hermano. Amén. Aleluya. Dios quiere que tengamos un nuevo comienzo. Pero que ese comienzo empiece aquí. Aquí. Llévese esa palabra, mi hermano. Amén, hermano. Un nuevo comienzo. Sí. Y ese comienzo va a comenzar así como aquel endemoniado. El diablo lo tenía atado. A nosotros nada los tiene atados. Así es. Para poder ser y tener un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Así es. Amén. Aleluya. Quiero que se pongan sobre sus pies, mi hermano. Y que le diga al Señor, Manasés. Porque tú, Señor, me has hecho olvidar. Porque tú, Señor, traerás a memoria lo malo y lo bueno de mí. Oh, Señor Jesús. Ayúdame, Padre mío, a limpiar mi mente, limpiar mi corazón, limpiar, Dios mío, con tu Santo Espíritu, Padre, mi vida, Señor. Oh,